Saludos a todos, estén donde estén, les habla Morita, bienvenidos a mi canal. Por acá estamos bien, estamos llenos en floración, no podemos quejarnos. Aquí está el humidificador todavía activado, porque más o menos se apaga solo a eso de las 8:30, casi las 9 de la noche, porque yo lo enciendo a las 9 de la mañana. Bien, les muestro cómo va la esquina de las luces. Bien, por acá ya esta planta ha florecido, como pueden ver, miren qué cosa más bonita, está preciosa la planta, muy saludable. Esta que pusimos aquí, estratégicamente doblamos la lámpara, ¿ven? Porque esta lámpara tiene el brazo movible. Yo la coloqué encima de los botones, bajé un poquito el brazo y miren qué bien, ya han florecido. ¿Ven? 2 botones y faltan 3 por florecer. Lo colocamos de nuevo donde va. Cuando mis orquídeas están florecidas yo trato de no tocarlas mucho, porque a mí me da la impresión que esto es contraproducente. Yo sinceramente las miro, muy lindas, qué bonitas, pero trato de no tocarlas mucho. Por aquí tenemos esta, miren qué bonita va, y es la misma planta, ¿eh? Miren, esa vara tiene aquí una hoja, pero la hoja ramificó, se dobló y dio 3 botones que ya están abiertos y el cuarto que todavía no ha abierto. Y aquí tiene una hoja que parece que es un keiki o un hijuelo, vamos a esperar. Y entonces por ahí debajo se ramificó, miren ahí la vara floral, que larga. Y miren aquí qué preciosidad. Todavía quedan 2 botones por florecer y la floración está espectacular. Bien, aquí en esta maceta verde, la maceta que tiene las 2 cruces, los aretes de mi hija de las 2 cruces. A ver, miren. Hay que tener mucho cuidado porque las hojas de las orquídeas pueden simplemente, en un ligero toque que usted le dé, puede tener usted misma la desgracia de que se caiga una de las macetas que hay detrás. Miren esto qué bonito. Están preciosas, sinceramente. Y miren, aquí todavía quedan 2 botones. Y esta planta que está aquí, que está también súper bella. Miren ahí, todavía quedan muchos botones por florecer. Ya este se está abriendo, este también. A ver. Quedan muchos botones por florecer. Aquí debajo este está abriendo, pero estos todavía nada. Y aquí detrás, esta es la planta que me regaló mi hija por Navidad. Que yo, hay un video donde lo muestro, creo que es el video que se llama... hoy cortamos varas frías. Me parece que ahí yo puse un pedacitito de cuando le estoy dando las gracias a mi hija por regalarme esta preciosa orquídea por Navidades. Bien, como pueden ver, aquí hay una lámpara. Ahí tenemos esa segunda lámpara que está bastante grandota. Y por acá tenemos esta lámpara. Esto es lo que se refiere a la parte de mi esquina de las luces. Bien, para las personas que no vieron los otros videos, esto es para apoyar a los botones. ¿Ven? Porque tienen las luces, las tienen muy cerca y eso los apoya increíblemente. Y casualmente hoy 14 de febrero fue día de riego. Vamos a saludar al cabrito. Hola, ¿cómo estás? Miren. Bien, en mi último video donde yo hablé de esta planta, nada más que tenía 2 flores. Ya tiene esa. Y aquí encimita tiene 4 más. Pues todavía hay botones. Todavía falta por florecer. Vamos a esperar. Yo les voy a hablar poco a poco. En otro video les voy a mencionar poco a poco qué ha pasado, qué yo he hecho, qué cuidados han recibido. Y así entonces ustedes se enteran cómo es que yo cuido mis plantas poquito a poquito.
aquí les he mostrado más o menos lo que tenemos florecido. Este video se los debo porque yo les dije que les iba a mostrar cómo iban todas mis plantas, etcétera, 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 que es lo que hay florecido. Pero yo creo que a grosso modo ustedes están mirando que las plantas van muy bien. Gracias a Dios. Yo siempre pienso que esta planta es igual que esta, pero no. Miren. Miren, el perfil es muy diferente a esta. Se parecen, pero no tanto. Entonces, bueno, por acá ya estamos mirando el paso del tiempo. Miren aquí como tenemos unas flores que van en picado, son 4, pero aquí debajo todavía tenemos 4 botones. Aquí solamente nos dio 2 flores, en esa parte de arriba nos dio 2 flores. Aquí también nada más que tenemos 2 flores. Usted simplemente alégrese, lo que le dé Dios, pues eso le va a usted a hacer sonreír, o lo va a usted a hacer sonreír y lo va a poner contento. Aquí me dio 2 flores y la primera floración fue basta, fue muy buena, porque floreció la madre y el hijo al mismo tiempo. Floración tan bella que tuvo esta planta en su momento, año 2023, 2024, en el tiempo que más enferma yo estuve, y cuando me recuerdo cuando llegué del hospital que las plantas casi todas estaban florecidas, y aquello para mí fue como un rayo de luz para decir todo va a salir bien. Pues señores, a la persona que me preguntó cuántas orquídeas de color blanco tengo, aquí tenemos una que está en recipiente de silicón con diferentes tipos de sustrato. Tiene 6 flores blancas abiertas. Por acá tenemos otra que está adornada con aretes de mi hija y tiene 4. A ver, 1, 2. Tiene 3 flores abiertas. Miren qué bonita. Esta también es blanca. Y la próxima blanca que tengo es esta que está aquí, que tiene 1, 2, 3 y 4 flores abiertas. Ya todo lo demás es amarillito, tirando a anaranjadito. Esta que tiene unos colores bastante lindos porque tiene un amarillo combinado que está muy bonito, muy bonito. Por acá tenemos esta preciosidad y acá tenemos doble floración en una sola planta, incluso viene un cake en el medio. Pues señores, nos vamos despidiendo. Las cañitas de bambú van muy bien después que tuvimos un accidente y se nos rompió un vaso de cristal. Aquello fue una catástrofe. Pero gracias a Dios salimos adelante. El dendrobium va muy bien, recibiendo mala vida. También lo tenemos con piedra e hidrotón, agua en el fondo. Y el cakey estuvo medio malito. Y vi que aquí se estaba medio pudriendo, pero yo lo dejé tranquilo a su aire. Y lo dejé que siga pasando mala vida porque estamos en invierno y el dendrobium necesita mala vida, pero con mucho sol. Y aquí estamos en invierno, desgraciadamente aquí sol no tenemos. Bien, pues la persona que me pregunta, Mora, ¿todavía te quedan botones? Sí, mira, ahí me quedan botones. Acá hay 2. Aquí empiezan a salir los botones. En esta orquídea de aquí. Y por acá tenemos botones. En esta de aquí. Bien, las demás están bien. No tengo otra vara de la que pueda presumir porque ya no hay más. No tenemos más ninguna vara por el momento, pero sí tengo plantas que no tienen ningún tipo de floración. Pues señores, me voy despidiendo. Recuerden mi eslogan: sean felices y disfruten su vida, que no hay más nada. Yo soy Morita, sí, esa misma, la cubana. Cuídense, hasta la próxima. Chao.